voy a empezar por lo siguiente. Hoy, con el equipo económico, con el equipo del Ministerio de Minas, hicimos una importante valoración sobre los efectos que tiene en nuestro país el precio mundial del petróleo y, por supuesto, también analizando los temas del costo de vida y también la economía de sectores que son muy sensibles a los precios de los combustibles. De esa manera, nosotros, y ante la situación de precios internacionales y conforme también al espíritu de nuestra fórmula, hemos tomado la decisión de reducir el valor de la gasolina en 1.200 pesos y va a pasar de 9.159 a 7.958 pesos. En el caso del diésel, vamos a hacer una reducción de 800 pesos. Creo que esta medida le ayuda a transportadores y a muchos sectores. También, por supuesto, contribuye a abaratar el costo de vida de la logística para la movilización de alimentos en estas circunstancias y creo que es importante compartir esa decisión con ustedes. En segundo lugar, esta mañana tuvimos un encuentro virtual de presidentes de Prosur. En la tarde esperamos tener ya una declaración para ser compartida, no solamente con ustedes, sino con los demás medios de comunicación en cada uno de los respectivos países. Fue una reunión importante. Entre otros temas, hablamos de la coordinación de cierres de frontera, hablamos también de la coordinación en lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Cada uno de nosotros expresó las medidas que había adoptado y, por supuesto, vamos a mejorar la coordinación. Hablamos también de poder trabajar articuladamente en compras públicas, de manera que podamos facilitar la adquisición de equipos y de materiales para atender la pandemia. Y desde luego, también hablamos de la importante coordinación que debe existir con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento CAF, para que conjuntamente vayamos diseñando planes para la reactivación económica y del empleo de las comunidades que pueden ser más afectadas por esta situación de la pandemia. Y quiero aprovechar también para decirles a ustedes que desde hace varias semanas venimos trabajando con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud en lo que tiene que ver con los riesgos, tanto de la población migrante como en los riesgos en zona de frontera por cuenta del coronavirus. Y es en ese sentido que nosotros, como lo hemos hecho siempre, hemos trabajado con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para que podamos contribuir en información epidemiológica y en información que nos permita atender vectores de contagio en las zonas de frontera. En aras de esa colaboración con la Organización Mundial de la Salud, he autorizado a que el equipo del Ministerio de Salud con la Organización Mundial de la Salud pueda también compartir información con las personas que deben atender la situación médica en Venezuela. Y en ese sentido hemos podido también con miembros del gobierno ponernos en diálogo con la gobernadora del Táchira, que ha estado muy atenta en trabajar articuladamente también con la Gobernación del Norte de Santander. Y hemos tenido también contactos con miembros de la Asamblea Nacional en Venezuela que han querido conocer todos los trabajos que se han venido desarrollando en Colombia y en otros países. Y de hecho, esta mañana en el encuentro de Prosur, donde estamos reunidos países que no reconocemos el régimen dictatorial que hay en Venezuela, pero reconocemos que tenemos que buscar entre todos cómo poder compartir información para proteger a esos hermanos venezolanos que no tienen hoy un servicio de salud claro y que necesitan a través de la Organización Mundial de la Salud tener una lectura sobre las probabilidades de efecto de la pandemia en ese territorio. Creo que además este es un mensaje donde ahí hay articulación, pero hay articulación a través de un organismo multilateral que es válido, que es conocedor y que además tiene operación en territorio venezolano. Esas serían las tres cosas que quería compartirles a ustedes
y si alguno tiene una pregunta sobre estos temas, estoy listo para contestarle. Rubén. Presidente, buenas tardes. Es decir que entonces se abre un canal de comunicación con autoridades de Venezuela. Seamos claros, porque la pregunta me la hicieron esta mañana. Este no es un ejercicio de diálogo político, esto no es un canal político. Nuestro gobierno mantiene firme su postura de no reconocer la dictadura de Venezuela. Esta es una política de Estado que tiene Colombia, porque ustedes recordarán que antes de empezar nuestro gobierno, ya Colombia había dicho públicamente que no reconocía los resultados de las elecciones a partir de las cuales Nicolás Maduro, que se valía de una falsa democracia para perpetuar su dictadura, quería seguir controlando todos los poderes públicos. Nosotros, en ese sentido, no estamos haciendo acá ningún reconocimiento de carácter político y lo que hemos hecho en función de la población venezolana, como lo hemos hecho siempre, es trabajar con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, para compartir información que pueda ayudar a que los hermanos venezolanos tengan una mejor forma de leer esta situación pandémica y puedan también tomar decisiones las autoridades territoriales. Y reitero que hemos tenido también diálogos entre funcionarios de nuestro gobierno con la gobernadora del Táchira, quien ha estado articulando esfuerzos con el gobierno del norte de Santander. Gracias, Rubén. Presidente, estamos en vivo para Red Más Noticias, pero básicamente, ¿con quién sería el contacto, digamos, del régimen de Maduro? ¿Con qué entidad? Yo he tenido una postura muy clara y es la que le he pedido al ministro. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud quieren facilitar intercambios de información y lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con ellos, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y ya que ellos que tienen presencia en Venezuela sean los que se encarguen de llevar cualquier tipo de consideración e información pertinente. Una última pregunta. Sí, presidente, con las buenas tardes, Javier Barragán de Semana Noticias. Estamos en vivo y ya van más de 40 casos confirmados del coronavirus. La gente de todas maneras está sintiendo miedo, se viene incrementando estos casos en el país. ¿Qué otras medidas adicionales usted está pensando, presidente, para implementar aquí en Colombia? Tengamos claro una cosa, Javier. Primero, estamos hablando de una pandemia de carácter global. Y esta pandemia tiene varias características que son bien complejas. La primera, cerca del 80% de las personas que van a tener contagio van a ser asintomáticas, es decir, no van a presentar síntomas, y otras seguramente van a presentar síntomas leves. Eso hace que el coronavirus sea una enfermedad de fácil transmisión, como se ha visto en el mundo entero. Es decir, casos hay y más casos se van a presentar en el mundo entero y en Colombia. El reto que tenemos frente a esta pandemia, como es con cualquier pandemia, es que el ciclo epidemiológico, es decir, el ciclo de expansión, sea un ciclo donde todos podamos trabajar articuladamente para bajarle esa exponencialidad, esa velocidad de contagio. ¿Y eso cómo se logra? Con las medidas de precaución, que tanto insistimos, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, cambiar hábitos de salud, tener distanciamiento social, no tener encuentros masivos, limitar muchos de esos encuentros en la sociedad. Con eso estamos también recortándole esa posibilidad de propagación. También requiere que las personas que han llegado al país y a partir de la medida que además está rigiendo desde hoy, cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio. Por supuesto que tendremos controles y tendremos además chequeos, pero es una responsabilidad con el país, con los seres queridos de esas personas. Y por supuesto también, si alguna persona presenta síntomas leves de gripa o síntomas gripales, idealmente, como lo han sugerido también autoridades médicas de otros países, tomarse ese tiempo de aislamiento y de prevención en la casa. Si tenemos gripa y tenemos que salir de la casa, que no es lo ideal, usar el tapabocas si es para hacer una diligencia. Si tenemos un familiar en la casa que está con gripa, pedirle que use el tapabocas. Y por supuesto el otro gran reto que tenemos en el mundo, Javier,
solo en Colombia, en el mundo, es tratar de reducir la letalidad de esta enfermedad, que es una enfermedad que golpea muy duro a los mayores de 70 años, aún más duro a los mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque exacerba las preexistencias de enfermedades respiratorias y otras enfermedades. Entonces el reto que tenemos todos es proteger a los abuelitos, a la abuelita, al tío, a la tía, pedirle que tenga ese aislamiento preventivo, no tener contacto físico con ellos, porque es la población más expuesta a los riesgos del coronavirus. Y ese es un reto para todos. Y desde luego también, Javier, que es muy importante, es que nosotros entendamos que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto no es solamente con las medidas del gobierno como las cosas se mitigan. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no dejaremos de tomar ninguna medida que consideremos necesaria para proteger la salud de los colombianos. Pero seamos claros, todos tenemos que colaborar. Ahora los niños y jóvenes que no están yendo a los colegios, pues lo que esperamos es que también con sus padres y con sus familias traten de permanecer el mayor tiempo posible en casa. La decisión se toma porque en muchos casos esos jóvenes y esos niños que no son los más afectados por la enfermedad pueden ser vectores de transmisión. Entonces ahí también todos tenemos que poner de nuestra parte. Si realmente no tenemos que viajar, no lo hagamos. Si no es algo que es urgente y necesario, no lo hagamos. Y si no tenemos síntomas reales, no vayamos a los centros de salud a quitarle espacio de atención a otras personas. Además, si tenemos, algunas personas van a sufrir manifestaciones de esta enfermedad, como lo digo, de manera leve, otros van a tener gripas severas y en otros casos podrán tener afectaciones que ameriten esa atención médica. Parte de colaborar todos como sociedad es que dejemos que los servicios médicos se dediquen a las personas que tienen la necesidad más crónica de atención. Y estos son factores que hay que poner sobre la mesa. Ustedes han visto lo que ha pasado con el sistema de salud de países desarrollados y países ricos. Y sabemos que en América Latina, por más avances que hayamos tenido en los últimos años, en las últimas décadas, seguimos teniendo sistemas de salud que tienen elementos de vulnerabilidad, de precariedad. Entonces el esfuerzo colectivo también es para optimizar esa capacidad. Y yo creo que es muy importante que como sociedad tengamos claro que aquí no se trata de buscar culpables, eso es una pandemia. Y que todos tenemos que sumar esfuerzos. Que esto es un tema de todos. Que aquí tenemos que obrar como equipo, como un equipo de país. Y por eso lo dije esta mañana, tenemos que pasar de esa cultura que algunos tienen de ser el avispado, el vivo, el malicioso, y darnos cuenta que aquí tenemos que todos cooperar porque es protegernos los unos a los otros. Si estamos en un hogar y los jóvenes salen a la calle y no se cuidan, se van de rumba y después llegan a la casa porque ellos seguramente pensarán que no son los más proclives a ser afectados por el virus, pueden de pronto contagiar a su papá, a su mamá, a su tío o a su abuelo y de pronto tener desenlaces de un agravamiento en su salud. Por eso el reto que enfrenta el mundo y el que enfrentamos nosotros como sociedad es para trabajar unidos. Aquí no hay criterios políticos ni de partido que valgan. Yo creo que estamos ante uno de los retos más grandes que hemos tenido como sociedad y como país. Y como lo dije ayer, saquemos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es pasar por encima de cualquier cosa pequeña y entender que cuando nos protegemos a nosotros mismos, estamos protegiendo a los demás. Entonces yo creo que con eso, Javier, te contesto la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que Carlos me iba a hacer una pregunta. Lo están esperando ahora y Caracol también quería, presidente. Carlos, todas las herramientas que se requieran están siendo consideradas. No dejaremos de tomar ninguna medida que sea para proteger la salud de los colombianos y para mantener siempre el orden de nuestro país en función de una situación que es extraordinaria. Y algo que valoro, mañana, por ejemplo, tendremos un encuentro con presidentes de las altas cortes para que trabajemos también unidos.
Tendremos o he tenido conversaciones con los presidentes del Senado y la Cámara, quienes han tomado una decisión responsable, pero también les he dicho que vamos a estar trabajando de la mano con ellos, así como lo hemos hecho con alcaldes y gobernadores, la articulación institucional y todo lo que se requiera de carácter normativo para enfrentar esta situación, lo haremos y lo haremos contemplando todas las herramientas que la Constitución y la ley nos otorga.